Buenas tardes, noches a todos. ¿Se me oye? Muchísimas gracias por venir a todos, al subdelegado del Gobierno, querido José Antonio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, querida María Félix. Muchísimas gracias por asistir a esta novena velada literaria y musical de la franciscana Cofradía Penitencial del Vía Crucis y del Santísimo Cristo del Calvario de los Estudiantes. Esta noche van a acompañarnos doña Raquel Preciado Penis, doña Elena Moreno Rillo, y también nos acompañan los ganadores del concurso literario Mariano Mariño, celebrado en el Colegio San Antonio de Padua, nuestro director espiritual de la cofradía Guillermo Cerrato y el mayordomo de nuestra cofradía don José Manuel Caballero. Vamos a ceder la palabra a fray Guillermo Cerrato para que bendiga este acto. Paz y bien, excelentísima presidenta del Tribunal Superior de Extremadura, paz y bien, subdelegado del Gobierno, directora del Museo de Cáceres, paz y bien, mayordomo, Junta de Gobierno y hermanos todos de la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario. Sed todos bienvenidos. Yo diría esta tarde que por fraile o por antonianos vamos a sintámonos todos hermanos. Además, hoy el Evangelio enuncia pues que el mandato verdadero es el amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y es que no podemos decir que amamos de todo corazón y con toda el alma al Altísimo si de verdad no nos amamos entre nosotros como hermanos. Por lo tanto, sentiros en vuestra casa. Me vais a permitir breve reflexión ad hoc, que dirían los latinos. Yo entiendo que una velada literaria es una reunión de amigos y familia, en este caso familia franciscana, cultivando siempre la atenta escucha y concediendo a la palabra tiempo, espacio y clima adecuado para que resuene a la altura de nuestra mente, pero sobre todo de nuestro corazón. La literatura, prosa o verso siempre tiene vida y fue escrita y pronunciada desde lo más hondo del ser humano. Fue pronunciada desde el alma del ser humano que somos todos. De la música ni os digo. Claro que la música ahora es percusión y más percusión, ruidos y más ruidos. Bien, ya sabéis un poco mi pequeña valoración. Entiendo que este tiempo y espacio ha de reivindicar el talento y la creatividad, sobre todo de los más jóvenes, y a ellos les pido especial atención. Y espero que nuestros creadores pongan siempre vida, sentimiento, emociones e historia cautivadoras que transporten a la sensibilidad de los presentes y también de los ausentes al regusto por la IE. Yo soy de aquellos que piensan que hoy cultivamos muy poco lo más noble que hay a la altura de la inteligencia, del corazón y del espíritu del ser humano, que es la IE. Y es que la vía pulcritudines, bellas artes, literatura, música,
humanizan, nos dignifican y nos engrandecen. Yo diría que hasta nos glorifican, porque expresan por lo mucho que hay en el fondo de nuestro corazón de lo más divino, que es el sumo bien, único bien, verdadero bien y dador de todo bien. Por lo tanto, este tiempo también debe reivindicar el poder de la palabra como herramienta de expresión, reflexión y medio de mediación e instrumento de transmisión de sentimientos y emociones. La palabra es y va más allá de lo que decían los filósofos, va más allá del flatus vocis, o también va más allá de los actuales dígitos y algoritmos de la IA, que la pereza, sobre todo los más jóvenes, más atentados por la pereza, que la pereza no nos conduzca a entregar nuestra inteligencia, corazón y alma a eso que llamamos hoy inteligencia artificial, que a veces más que humanizarnos nos cosifica, o es otra nueva manera de ser dependiente de algo ajeno a nosotros mismos. Termino con un literario y pequeño apunte a modo de oración que abra esta velada. A la hora de víspera, alumbrados por la tenue luz de la primavera cambiante que despide hoy al astro rey, en esta jornada de viernes, siéndome de las flores, también de las madres, y la hora de la gratitud para con el Altísimo, esta familia cristiana y franciscana cierra día y abre velada musical y literaria a Nuestra Señora de los Ángeles. Y lo hago pues a través de un pintor de sueños. Ese pintor de sueños le dijo al niño: dame tu alborozo, tu primera inocencia y el candor de tus muecas, la flor de tus miradas. Y pintó la sonrisa de María. Dijo a la madre: dame tu ternura, tu amor y tus desvelos hecho costumbre. Dame, mujer, tu anhelo, tu embeleso. Y pintó un corazón sin más frontera que el sollozo, el dolor y la esperanza. Dijo a Dios: dame de ti lo mejor. Hubo un silencio de ojos infinito, hubo ángeles, hubo primavera en la historia del hombre con Dios. Entonces floreció la palabra en la ribera de María, de su Hijo engalanada y llena de toda gracia, nos la pintó el pintor de nuestros sueños, y ella es pura, llena de gracia y señora y reina de los ángeles. Miguel Rubio. Buena velada. Damos la palabra ahora a nuestro mayordomo para la apertura de la 9ª velada literaria y musical. Buenas noches y bienvenido. Tenía miedo que la tarde se pusiera un poco más gris, pero gracias a Dios se mantiene bastante bien. Queridas amigas, queridos amigos, paz y bien. Esta noche abrimos una velada literaria en que la palabra se convierte en luz, la emoción en camino y la memoria en puente entre generaciones. Nos reunimos para celebrar la creación literaria, sí, pero también para rendir homenaje a una presencia constante, silenciosa a veces y rotunda a otras, que ha marcado la historia de la humanidad, la mujer.
Hablar de la mujer es adentrarnos en los cimientos mismos de nuestra cultura. Es recordar a quienes sostuvieron la vida incluso cuando la historia les dio la espalda, a quienes educaron cuando no podían firmar, a quienes escribieron en la sombra porque la luz les era negada. Es reconocer a científicas, pensadoras, artistas, campesinas, maestras, madres, hijas y amigas. Cada una de ellas, con su existencia, ha ido tejiendo el tapiz de la sociedad. A lo largo de los siglos, la mujer ha sido transmisora de saberes y guardiana del legado familiar. Ha participado en revoluciones sociales, culturales y científicas. Y aun cuando muchas veces se le negó el reconocimiento que merecía, y sin embargo siguió adelante, porque la mujer ha sido y sigue siendo símbolo de resistencia, de creatividad y de esperanza. Hoy recordamos a tantas mujeres olvidadas por los libros de historia, pero esenciales en la verdadera historia humana, aquellas que alimentaron cuerpos y almas, que cuidaron cuando nadie más lo hacía, que defendieron la vida incluso en los momentos más oscuros. Recordamos también a las que rompieron barreras, a las que pusieron voz donde antes había silencio, a las que tuvieron la valentía de imaginar un mundo mejor y trabajar por él. La literatura, esa herramienta tan maravillosa que nos permite viajar, sentir, comprender, ha sido también un espacio de lucha para la mujer. Primero como musa obligada, luego como creadora reivindicativa, hoy como protagonista con voz propia. Cada libro escrito por una mujer es un acto de libertad, cada verso un gesto de conquista, cada historia una declaración de dignidad. Esta noche, mientras compartimos lecturas, reflexiones y emociones, queremos recordar que la igualdad no es un regalo ni un destino, sino un compromiso permanente, un camino que seguimos recorriendo juntos. La mujer no pide reconocimiento por cortesía, sino por justicia, por historia. Y la literatura, con su mirada amplia y honesta, nos invita a comprenderlo mejor. Que esta velada sea entonces un homenaje sincero, un espacio de gratitud hacia todas las mujeres que han iluminado nuestras vidas y nuestra sociedad, y también un recordatorio de aquellas de que sin ellas el mundo sería más pobre, menos bello y profundamente incompleto. Gracias por acompañarnos, que comience la palabra y que esta noche sea un canto a la mujer en toda su grandeza. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo el hilo de las grandes mujeres, vamos a presentar a dos grandes mujeres que nos acompañan hoy aquí, Adelaida Domínguez con flauta travesera y Alicia Marcos al piano, que justo antes de que conozcamos a los ganadores de este concurso, pues nos van a deleitar con dos obras, a ver si lo pronuncio bien, Jing non pedino y La Bien Rose. Adelante, muchas gracias.
siento un poco nerviosa. Bueno, a continuación, uno de los momentos más esperados de esta velada, porque vamos a saber ahora los jóvenes ganadores del concurso literario Mariano Mariño, celebrado en el Colegio San Antonio. Este concurso ha tenido dos partes, una de prosa y otra de poesía. Los premios consisten en un título y una cantidad pecuniaria por importe de 75 euros al ganador y 25 euros al accessit. En este momento vamos a conocer los ganadores, quienes a continuación leerán las obras premiadas. El ganador del concurso de prosa es Pilar Pulido Sánchez, de cuarto de la ESO, con la obra denominada Como si el pasado y el presente se unieran en el mismo lugar. El accessit del concurso de prosa es para Noé Fernández Ruiz, de segundo de bachillerato, con la obra denominada ¿Qué es amar? Lo tengo aquí también. Como si el pasado y el presente se unieran en el mismo lugar. El aroma de incienso flota en el ambiente por las calles de Cáceres, envolviéndolas con una calma intensa. Me deja un sentimiento raro, como si el tiempo se ralentizase y por un instante todo se volviera más suave y silencioso. Es un dolor que no solo se respira, sino que se siente, como si nos preparara para algo importante. Me aproximo hacia las procesiones y me sitúo junto a mi familia. Desde allí veré el mejor momento del año. Mientras esperamos me lo imagino, una cruz enorme sobre sus hombros. La angustia me aprieta en el pecho. ¿Cómo podrá aguantar ese peso? Cada paso será un esfuerzo imposible para él, pero aún así lo hará. Sus manos estarán cortadas, abiertas por dentro, dejando señales de dolor. Sangrarán sin descanso y dejarán una cicatriz que marcará todo el sufrimiento vivido. Sobre su cabeza, una corona de pinchos se hundirá. No será una corona cualquiera, estará hecha de ramas duras que se clavan en su piel. Cada espina parecerá atravesarlo, y de ellas brotarán pequeñas gotas de sangre que resbalarán lentamente por su rostro. Esas gotas parecerán relatar sin necesidad de palabras todo su dolor y el peso silencioso de su sufrimiento. Sus pies estarán sucios, cubiertos de polvo, marcados por el camino. Cada paso dejará una huella de cansancio y dolor, y aún así seguirá caminando. La gente lo mirará, pero no hará nada.
¿Cómo es posible que miren y no ayuden? ¿Cómo es posible quedarse quietos ante tanto sufrimiento? Eso me dejará un sentimiento inexplicable, como si el mundo entero se quedara inmóvil, reducido a simples espectadores incapaces de tender una mano. De pronto los tambores suenan, acompañados por trompetas en una melodía profunda que rompe ese silencio. El sonido me despierta y me hace volver a la realidad. Abro los ojos y todo desaparece por completo. Ya no veo el polvo ni la sangre, ni nada de aquello que había recreado en mi mente. Solo está la procesión avanzando lentamente. Veo el paso de Cristo de los estudiantes alzarse ante mí, sostenido en la cruz el cuerpo yacente. Su rostro refleja un sufrimiento sosegado. A sus pies las flores rojas llenan el paso con un color intenso y profundo. Contrastan con la dureza de la escena, como si representaran la sangre derramada. Ojalá hubiera estado en esa época, en aquel momento exacto cuando Jesús llevaba la cruz, cuando todo era real y no una imagen en mi mente. Ojalá haberlo podido ver y haber entendido la realidad de lo que significaba cada paso y cada caída. Pero lo único que puedo hacer es abrazar esta representación que intenta acercarnos a una historia que no vivimos. Me conmueve ver cómo la gente acompaña en silencio, cómo algunos inclinan la cabeza y cómo otros miran con respeto. Es una forma de acercarse, aunque sea un poco, a aquello que no pudimos vivir. Es como si por unos minutos el pasado y el presente se unieran en el mismo lugar. Tal vez no estuve allí, pero por un instante, gracias a la procesión, siento que estoy un poco más cerca. Muchas gracias. No te toca, no, solo los ganadores, solo los ganadores. A continuación, damos a conocer el ganador del concurso de poesía, que es Juan Lancho Rubio, de segundo de bachillerato, con la obra denominada Siente mi pena en tu amor. Y el accessit del concurso de poesía, Juan Cordero Reviriego, de segundo de la ESO, con la obra denominada El ser de la Semana Santa. Vale, Ponlo aquí y lo ves. venga, sí. Acércate porque si no se oye. Ahí. Vale. Siente mi pena en tu amor. Hace tiempo que ya no siento nada. Uy. Hace tiempo que ya no siento nada. Odio de enredadas pasiones hoy florece en esta cama, como añicos de porcelana, como la sombra de mis oraciones. ¿No se oye? Sí. Ahora. Acércalo también. Ahora. La vida me sabe al más crudo pudor. ¿Qué pudiera ser cuna de mi desorden? Mientras cuelgo el teléfono al rencor, en mi cuarto envuelto de dolor, me arrepiento de no decir tu nombre. Una lágrima de cal y otra de arena, para mis espíritus, la cruz y la cara. Mi camino quebrará el mundo de pena, aun habiéndose sido inyectada en vena, una esperanza que no sé de dónde emana. Basta la tenue mirada de un escombro de la memoria, de dos pedacitos de cielo, para que las cadenas que me someten se abran a la luz sin esmero. Pero déjame sentir el caos de tu tierra, que sonríe aún siendo maligno, donde polen y bestias de crueldad, egoísmo, desorden y ansiedad ponen al sol de egoísmo. Así pues, mírame hoy, Señor, y siente mi pena en tu amor, que de tanto vivirte, que de tanto sentirte, ya nadie queda al timón. No tornes tu corazón hacia el dorado, donde no queda nada más por sanar. Giérate en su lugar hacia la memoria, para hacer de nuestro mundo sin gloria una oda a tu infinita piedad. Aguanta, Señor, el pulso de la maldad, que solo por él fue mi fe que murió, pero será mi fe que solo por ti nacerá. A continuación, nos vuelven a deleitar con la intervención musical, en esta vez con dos obras, Vivir, de Estopa y Rosalén, y el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.
Es un placer para mí, de verdad, presentar a la que va a intervenir, la persona que va a intervenir ahora, Raquel Preciados Penis. Me he permitido el atrevimiento de resumir 25 folios de conocimientos, experiencias, habilidades, estudios, desempeños de funciones, puesto que de lo contrario esta velada se alargaría demasiado. Raquel Preciados Penis es una experta en gestión y conservación del patrimonio cultural, con amplia experiencia en museos, patrimonio histórico y artístico y cargos de dirección en instituciones culturales en Extremadura. Actualmente es directora del Museo de Cáceres desde noviembre de 2024, cargo que ocupa en la Secretaría de Cultura de la Junta de Extremadura. Ha trabajado como técnica de arte en diferentes museos y oficinas de rehabilitación desde el año 1998, acumulando más de 25 años de experiencia en el sector. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en museos, patrimonio y rehabilitación en Cáceres, Mérida, Olivenza y Alcántara. Es funcionaria de carrera en la Junta de Extremadura, con experiencia en gestión de patrimonio, museografía y rehabilitación. Ha participado en numerosos congresos, jornadas y cursos relacionados con el patrimonio, museos, historia del arte y gestión cultural. Raquel cuenta con una sólida formación en historia del arte, museología y gestión cultural, complementada con múltiples cursos y certificaciones. Es licenciada en Geografía e Historia,
con especialidades en arte antiguo medieval y moderno contemporáneo por la Universidad de Extremadura. Tiene también el máster en Dirección y Gestión de Museos, reconocido internacionalmente. Estudios de doctorado en 1995-1996, con tesis sobre pintura contemporánea uruguaya. Certificado de aptitud pedagógica y diversos cursos de formación en conservación, gestión, tecnologías y riesgos laborales. Ha realizado numerosos cursos de formación en áreas como informática, conservación, legislación, idiomas y gestión de museos. Ha participado activamente en eventos académicos, profesionales y de formación, tanto nacionales como internacionales. Ha sido ponente en conferencias sobre museos, patrimonio y gestión cultural en eventos, como el FITUR 2026, jornadas de Cáceres y programas universitarios. Ha organizado y coordinado cursos, seminarios y jornadas sobre arte, arqueología, museografía y patrimonio en Extremadura. Participó en más de 50 jornadas, congresos y seminarios desde 1995 con temas relacionados con patrimonio, museo, historia y cultura. Ha impartido ponencias sobre proyectos museísticos, conservación e historia del arte en diferentes instituciones y eventos. Ha sido ponente en conferencias y jornadas, ha presentado ponencias en congresos, jornadas y programas universitarios con capacidad para comunicar temas especializados en cultura y patrimonio. Posee experiencia en coordinación, organización y gestión de eventos culturales y académicos. Es una gran profesional con amplia experiencia en formación en aplicaciones informáticas, gestión cultural, investigación y participación en órganos institucionales y municipales. Posee numerosas publicaciones en historia, cultura, museología y arte, destacando temas como la cárcel de Cáceres, la historia de la aviación y obras de arte. Ha participado en proyectos de conservación, patrimonio y cultura, como informes de restauraciones y gestión cultural. Ha desempeñado cargos políticos, culturales y sociales, incluyendo la dirección del Museo de Cáceres en la actualidad y cargos de concejala en el Ayuntamiento de Cáceres, donde me van a permitir que diga que compartimos momentos muy especiales como compañeras. Posee varios reconocimientos por su labor cultural y social, incluyendo premios y nombramientos públicos. Premio Paladina 2025 y, como no, pregonera de San Jorge en abril de este año. Pero es, ante todo, una luchadora incansable por la igualdad entre mujeres y hombres, ariete en romper los techos que la sociedad puso en el camino de la mujer. Ahora sí, tiene la palabra doña Raquel Preciados Peris. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a José Manuel Caballero García y también a la Cofradía de los Estudiantes por darme la oportunidad de compartir este bonito encuentro literario y musical, el primero de los actos que tiene organizados la Cofradía de los Estudiantes para este tiempo de Pascua. Si tuviera que definir el espacio en el que estamos celebrando esta velada literaria y musical, utilizaría los adjetivos de místico, silencioso y espiritual. El claustro del convento de Santo Domingo es uno de los espacios más serenos y representativos del conjunto conventual. Este espacio transmite una sensación de calma y recogimiento, con juegos de luz y de sombra, bajo los soportales que varían a lo largo del día. Es un espacio pensado tanto para la contemplación como para la vida cotidiana religiosa. Entre sus características arquitectónicas, hemos de destacar su estructura cuadrangular, típica de los conventos dominicos, sus galerías porticadas con arcos apoyados sobre columnas de piedra, su estilo sobrio con influencias renacentistas, reflejando su funcionalidad y la espiritualidad. El claustro es uno de los espacios más singulares del conjunto monacal,
Los frisos están decorados con azulejos de Talavera de la Reina y en el centro destaca un pozo, símbolo de vida y de recogimiento. El espacio es abierto y funcional, con un patio tradicionalmente ajardinado, para muchos cacereños conocido históricamente como el Patio de los Limones, haciendo honor a su nombre al albergar estos árboles cítricos que nos regalan el olor a azahar. En el silencio de piedra y tiempo, donde el sol se vuelve ámbar y calma, florece el patio su verde secreto y el limonero, humilde, regala el alma. Santo Domingo guarda en su sombra el aroma agridulce de los años, mientras la fuente su eco nombra, limpiando el alma de viejos desengaños. Limoneros blancos de aroma intenso, pilares de fragancia en la memoria, donde el tiempo se vuelve más lento y cada hoja cuenta una historia. Patios de luz, claustro sereno, lugar de paz, de ensueño, de vida, donde el limonero, eterno y pleno, cura con su perfume cualquier herida. La función del claustro era doble. Por una parte, era el lugar de meditación, paseo y silencio de los monjes, y por otra, conectaba las principales estancias, la iglesia, el refectorio, las celdas y las salas de estudio. En el claustro del convento de Santo Domingo, todo parece diseñado para bajar el ritmo. El claustro no solo organiza el espacio físico del convento, organiza el tiempo, el ritmo y la percepción. El claustro ejemplifica lo importante, la palabra, y suaviza lo accesorio, el ruido. La piedra absorbe los sonidos y devuelve un silencio denso, casi tangible. Los pasos de los monjes resuenan suavemente bajo las galerías, mientras la luz entra tamizada por los arcos, dibujando sombras que se mueven lentamente a lo largo del día. No hay prisa en este espacio, solo repetición, equilibrio y tiempo. El patio central, abierto al cielo, actúa como un pequeño mundo aparte. El aire circula con suavidad y cualquier elemento, una fuente, una planta, incluso el vacío, se convierte en un punto de atención. Es un lugar donde lo cotidiano se vuelve contemplativo. Para los monjes no era solo un lugar de paso, era un espacio de pausa consciente, caminar sin destino, pensar, rezar o simplemente estar. Este uso ha dejado huella en su arquitectura, que no busca impresionar, sino acoger el silencio. Hoy, incluso sin vida monástica activa, el claustro sigue transmitiendo esa sensación. En el recién fundado convento de Santo Domingo, en 1529, el claustro era mucho más que un espacio arquitectónico, era el eje silencioso de la vida dominica. Los monjes, vestidos con su característico hábito blanco y negro, recorrían lentamente las galerías porticadas. El paseo no era simple desplazamiento, sino una práctica interior.
caminar en círculo una y otra vez. Ayudaba a ordenar el pensamiento y también a favorecer la contemplación. El silencio era esencial. Solo se rompía en momentos concretos del día, cuando la comunidad se reunía para la liturgia o para el estudio. En el claustro las palabras sobraban, bastaba el sonido leve de las sandalias sobre la piedra y el eco suave bajo los arcos. La meditación dominica tenía un matiz particular. No era únicamente introspectiva, sino también intelectual. Los frailes reflexionaban sobre los textos sagrados, preparaban predicaciones o repasaban enseñanzas de figuras como Santo Domingo de Guzmán. El movimiento pausado ayudaba a fijar ideas y a profundizar en ellas. El centro del claustro, con un pequeño jardín y un pozo, ofrecía un punto de reposo visual. Mirar este espacio abierto al cielo era en sí mismo una forma de oración, una conexión directa entre lo terrenal y lo divino. Así, entre luz, piedra y silencio, el claustro no solo organizaba la vida cotidiana, sino que moldeaba la forma de pensar, de rezar y de vivir de los dominicos, una existencia marcada por el equilibrio entre la contemplación y el conocimiento. El claustro del convento de Santo Domingo responde a un esquema clásico en lo que es la arquitectura monástica. Tiene una planta cuadrangular y unas galerías porticadas. La disposición en 4 lados iguales crea un espacio cerrado, equilibrado y autosuficiente. Pero este diseño no es casual. ¿Por qué no es casual? Porque facilita la orientación y la organización del convento. Genera una sensación de orden y de armonía, que estaba muy acorde con la vida religiosa, y también además permitía que todas las dependencias principales, como era la iglesia, el refectorio, las celdas, se articularan todas en el mismo centro. Alrededor del patio central se disponen las galerías cubiertas y abiertas mediante arcos. Los arcos descansan sobre columnas o pilares de piedra. Estas galerías crean un espacio de transición entre el interior y el exterior. Protegen del sol y de la lluvia, permitiendo el paso continuo durante todo el año. En el corazón del conjunto, un espacio abierto, con jardín y con pozo. Funciona como un foco de luz y de ventilación. Simbólicamente representa un centro de equilibrio entre lo material y lo espiritual. La combinación de planta cuadrada y pórticos genera un entorno pensado. El recorrido pausado, circular, sin principio ni fin, la meditación en movimiento, el silencio compartido. Es una arquitectura que no busca impresionar, sino ordenar el tiempo y también el pensamiento a través del espacio. Desde su fundación en 1529, el convento fue concebido como convento de Nuestra Señora del Rosario. Los dominicos introdujeron la devoción del Rosario, promoviendo el rezo y el culto a la Virgen bajo esta advocación. La talla de Nuestra Señora del Rosario es de autor anónimo,
Tradicionalmente se representa con rostrillo y corona y con cetro y niño Jesús. Fue, como todos sabemos, la patrona de Cáceres durante varios siglos, antes de que ese título pasara a la Virgen de la Montaña. Su festividad principal se celebra el 7 de octubre, Día del Rosario, y existió una cofradía propia que estuvo muy activa desde finales del siglo XV y el siglo XVI. La iglesia fue centro de culto dominico, donde el rosario tenía un papel central en la vida espiritual. Más allá de su arquitectura, esta iglesia representa una devoción histórica muy arraigada en Cáceres, donde el rosario no era solamente una oración, sino una forma de vida espiritual, impulsada por los dominicos, que marcaban el ritmo del día y del pensamiento. El rosario, promovido por la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, consiste en la repetición de oraciones sencillas, el Padre Nuestro, el Ave María, pero su esencia está en la contemplación de los misterios, la vida de Cristo, la presencia de la Virgen María, los momentos claves de la fe cristiana. Cada cuenta no es solo una palabra, sino una invitación a meditar. En la vida dominica, el rosario se integraba en los momentos de silencio y de recogimiento. Acompañaba el paseo por el claustro, donde el cuerpo y la mente avanzaban al mismo compás. Se convertía en una práctica que unía oración, reflexión y calma. Los dominicos son predicadores, pero su predicación nace de la contemplación. El rosario ayudaba a ordenar las ideas antes de enseñar. Era una herramienta accesible para transmitir la fe al pueblo y generó una devoción popular muy extendida, especialmente en lugares como Cáceres. El valor del rosario está en su aparente simplicidad. Repetir para profundizar, caminar para pensar, callar para comprender. Así, entre las piedras del claustro y el paso lento de los frailes, el rosario se convertía en algo más que una oración. Era un modo de habitar el tiempo, de ordenar la mente y de conectar con lo cotidiano, con lo trascendente. Oh Virgen Santísima del Rosario, Madre de Dios y Madre nuestra, que entregaste a Santo Domingo de Guzmán esta devoción como camino de salvación, concédenos meditar con fe los misterios de la vida de tu Hijo, para que, guiados por tu intercesión, alcancemos las gracias que necesitamos y vivamos en el amor de Cristo. Para concluir, me gustaría recordarles que la próxima vez que visiten un claustro dominico, piensen que no es un lugar de paso, sino un espacio donde la palabra entiende, la comunidad se siente y el individuo se encuentra consigo mismo. Quizás todos nosotros deberíamos encontrar nuestro lugar, ese espacio de silencio, ese espacio de reencuentro. Quizás así el mundo sería más feliz. Muchas gracias.
A continuación, nos van a deleitar con otras obras de interpretación musical, Over the Rainbow y Cinema Paradiso. ¿No? Creo que no. Es anterior. Disculpa. Después de Raquel. Sí, es Song from a Secret Garden y Virgen del Valle. Ahora sí. Ese es, sí. Muchas gracias.
continuación voy a presentar la quinta intervención de la noche a doña Elena Moreno Rillo, nacida en Villanueva de la Serena, Badajoz, el 6 de junio de 1981, víspera de la festividad de Pentecostés, justo 50 días después de la Pascua de Resurrección. A los 4 días de nacer llegó para quedarse en Cáceres y lo primero que hicieron sus padres fue ofrecerla a la Virgen de la Montaña. Estudió desde los 3 años hasta los 18 en el Colegio de la Asunción, Josefinas, diplomada en Turismo por la Universidad de Extremadura, con máster en Dirección Hotelera por la Universidad de Sevilla, dedicada laboralmente al sector hotelero hasta 2013, y en 2014 comienza su vínculo con la Administración Pública como profesional del sector turístico, trabajando en la Oficina de Turismo, ejecutando el proyecto de Cáceres Capital Española de la Gastronomía en el año 2015. Desde 2016 a 2018 trabajó en el Ayuntamiento de Navas del Madroño como técnico de turismo, dirigiendo el Centro de Interpretación Escuelas Viajeras. Tras esa etapa, trabajó en GEPES para la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura como técnico de turismo. Desde finales de 2019 hasta la actualidad, trabaja como técnico de turismo en la Diputación de Cáceres. Además de su apasionante trabajo, se dedicó por un lado a conocer la cultura tradicional de nuestra región, nuestro folclore tradicional, vinculada a ello desde 2021, primero en el Grupo Cogolla de Villanueva de la Serena y actualmente desde 2018 en la asociación cacereña conocida por todos de folclore como es el Redoble. Por otro lado, su gran pasión son las cofradías. Pertenece a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Calvario en Villanueva de la Serena desde 1988, su cofradía familiar. En Cáceres es hermana de la Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario y de la Cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe del Vaquero, en la que ocupa el cargo de mayordoma en la actualidad. También es hermana de la fervorosa mariana y franciscana Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Triunfo de la Santa Cruz, Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia, Nuestra Señora del Sol, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en la ciudad de Sevilla. Ha ocupado el atril literario en varias ocasiones. En el año 2009, en el primer pregón de la tertulia Cofradías en Sevilla en su Hermandad del Sol. 2018, en la exaltación del aniversario de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su Hermandad del Nazareno en Villanueva de la Serena. En 2019, en la salutación a Nuestra Señora del Sagrario en su Cofradía de la Sagrada Cena de Cáceres. Ahora sí, disfruten, tiene la palabra doña Elena Moreno Rillo. Cuentan que todas las tardes, a la hora en la que los jilgueros comienzan su bajo vuelo, se escucha a lo largo de la calle una leve melodía, la que acabamos de escuchar, que se escapa a través de una ventana. Cuentan que la melodía se apodera de la luz y enmaraña las sombras poseídas por las notas de una música tan triste que rompe hasta el aire. Cuentan que es tal la tristeza que flota que hasta podemos sentir su fría presencia. Y cada tarde se escucha una y otra vez, como un alma que vaga en el purgatorio, salida de un órgano apocado en un convento, una lánguida sinfonía que vuelve grises las flores y las hace suspirar como si de un duelo eterno se tratara. Cuentan que esa triste melodía es el llanto de alguien a quien se le partió el alma. Son lágrimas de dolor reflejadas en cada nota, quejidos lanzados al mismo cielo como un aullido mudo, gritos silenciados por un pentagrama doloroso al que se le escapa la vida, sentimiento reflejado en una clave de sol como un espejo rasgado. Cuentan que los dedos que acarician las teclas del órgano somnoliento jamás volverán a sentir la brisa ni acariciar un alma. Y es tal el dolor que transmiten que, cuentan, quien escucha esa melodía queda invadido por una extraña sensación de tener un profundo vacío. Y suena una y otra vez, como queriendo devolver al mundo a aquellos dos que esas mismas corcheas un día se llevaron, su padre y su amigo. Y a pesar de los años, cuentan que hoy, al son de la triste música,
Sigue llorando el rosal del claustro por no dar rosas rosa para consolar el llanto de una madre, por solo tener espinas para ella, que bien merece pañuelo de seda blanco, como las notas de su pentagrama. El órgano sigue sonando porque alguien puro lo golpea obsesivamente como si esa melodía pudiera devolverle toda su infancia, disfrutada al lado de quien más quiso, mientras viste de pureza el hábito que la acompañará el resto de su vida, tarde a tarde, sentada al órgano, musitando Ave Marías al son de Virgen del Valle. Su padre no pudo dejarle mayor tesoro. Reverendo Padre Guardián, Fray Guillermo Cerrato Chamizo, excelentísima señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, doña María Félix Ten Aragón, señor subdelegado del Gobierno por la provincia de Cáceres, don José Antonio García Muñoz, señor mayordomo de la Cofradía de los Estudiantes, don José Manuel Caballero García, señoras y señores miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía de los Estudiantes, cofradas y cofrades de la Cofradía de los Estudiantes, estimada Raquel, señoras y señores, hermanos todos en Cristo resucitado. Lo primero que quiero es agradecer enormemente a don José Manuel Caballero su elección como oradora en esta tarde. Me lo llevé de aquí puesto el año pasado y se lo agradezco su confianza tanto a él como a su Junta de Gobierno por creer sin ver, por ser Santo Tomases de la vida. A pesar de saber de ella con tiempo, reconozco que llego a la cita de esta tarde con la pluma poco ágil, pero con mi alma abierta en canal, con las manos extendidas y el corazón desbordado para ofrecer todo lo que soy. No ha sido falta de fe, ni de ilusión, ni siquiera de ideas esquemáticas que expresar, pues he ido anotando en este tiempo de las maneras más inverosímiles, hasta en servilletas de cafetería, aquellas reflexiones que iban surgiendo en mi cabeza. Doy fe de que el cuaderno de notas de mi móvil se encuentra repleto de pensamientos que desarrollar hoy aquí. Es otra cuestión más honda, más callada, más difícil de explicar. Ha sido y es el peso de los últimos meses, el eco suspendido de pasillos de hospital, el temor de lo incierto, lo que ha ido enmarañando sin quererlo, la claridad de mis ideas. Porque hay silencios que no nacen de la ausencia, sino del exceso de incertidumbre contenida, de plegarias susurradas en la madrugada, de miradas que buscan respuestas en los techos blancos de una habitación donde el tiempo parece detenerse. Allí, entre máquinas que pitan continuamente y luces que nunca se apagan, he reconocido una forma distinta de presencia, una presencia que no irrumpe, que no hace ruido, pero que lo llena todo, la de Dios. Y sin embargo, esa certeza en ocasiones no se traduce en palabras. Por más que una quiera escribir, el alma a veces se repliega como si necesitara recogerse para no resquebrajarse. He intentado tomar la pluma en muchas ocasiones. He querido ordenar el dolor en frases, convertir la sensación de su presencia en versos. Pero todo lo que nacía era un balbuceo torpe, un intento fallido de atrapar lo inefable. Hoy comparezco ante vosotros con esa esterilidad que no es vacío, sino herida abierta, porque lo que pronuncio no es un discurso pulido ni un texto perfecto, sino la verdad desnuda de quien sigue creyendo, aun cuando no encuentra palabras. La enfermedad de mi padre y la partida de mi madre a la casa del Padre ha sido en estos meses una cruz compartida en familia. No una cruz grandilocuente ni visible a los ojos del mundo, sino esa cruz cotidiana, silenciosa, que se clava en los gestos más pequeños, en cada visita a la UCI, en cada informe médico esperado, en cada noche en vela, en cada despedida incierta al salir del hospital, en cada puerta de quirófano. Sin embargo, también ha sido una escuela de amor, de paciencia y de entrega. He visto en su fragilidad el rostro humano de Cristo sufriente. He comprendido que el Calvario no es solo un monte lejano en la historia, sino una realidad que se encarna cada día en tantas camas, en tantos cuerpos vulnerables, en tantas familias que esperan. Y allí, en medio de ese dolor, Dios no se ausenta, se hace más íntimo. Señor de los espacios infinitos, siempre permaneces. Las estancias en el hospital, lejos de ser solo lugares de angustia, se han convertido para mí en verdaderas manifestaciones de lo divino, no en el sentido extraordinario que a veces imaginamos, sino en la cotidianidad de lo pequeño,
en la mano que aprieta la tuya, en la mirada que consuela sin palabras, en el silencio compartido que no pesa. Allí he aprendido que Dios no siempre responde, pero siempre acompaña. Señor de los espacios infinitos, en todo momento estás presente. Y aún así, cuando regreso a la vida diaria, cuando me siento ante el papel en blanco, todo parece desdibujarse. Las ideas no fluyen, las imágenes no acuden y el lenguaje se vuelve insuficiente. Es como si el alma estuviera todavía en ese otro ritmo, en esa otra dimensión donde lo importante no se escribe, sino que se vive. Por eso hoy mi pluma es lenta y estéril, no porque no tenga nada que decir, sino porque lo que llevo dentro es tan demasiado grande, demasiado denso, demasiado verdadero, para dejarse encerrar en palabras. Y sin embargo, no puedo ni quiero renunciar a hablar del amor de Dios. Porque si algo he aprendido en este tiempo, es que su amor no depende de nuestra elocuencia, no necesita de nuestras mejores frases ni de nuestras metáforas más brillantes. Se manifiesta incluso en nuestra torpeza, en nuestra incapacidad, en nuestra pobreza. Hablar del amor de Dios hoy es para mí hablar desde la herida, como ese pelícano que se abre el pecho para dar de comer a sus polluelos. Es reconocer que no comprendo muchas cosas, que hay preguntas que siguen sin respuesta y que hay momentos en los que la fe tiembla. Pero también es afirmar, con una certeza que no nace de la teoría, sino de la experiencia, que Él está. Él sostiene la mano de mi madre desde el cielo prometido. Me lo muestra en señales a menudo y ella vuelve a mí con la misma fuerza e intensidad con la que habitó entre nosotros. Está en la enfermedad de mi padre, en su lucha callada, en su dignidad intacta. Está en todas las personas que cuidan, que acompañan, que sostienen. Está en cada amanecer que llega después de una noche larga. Está incluso en esta incapacidad mía para escribir, porque también en ella hay verdad. Ha dicho el Papa León XIV recientemente que nadie está excluido del amor de Dios. Cada uno de nosotros, con su historia, sus errores y sus sufrimientos, sigue siendo valioso a los ojos del Señor. Yo, en este momento de dificultad, lo siento más que nunca. Y junto a ese amor inseparable del Señor, aparece la figura de su madre. La Virgen, silenciosa y firme, se me ha revelado en estos meses de una manera extraordinaria. No como una imagen lejana ni idealizada, sino como una presencia cercana, casi tangible, siempre mediadora y consoladora. La he sentido en las salas de espera, en los rosarios rezados con prisa y con angustia, en las miradas de tantos acompañantes que velan a sus familiares enfermos, en ese dolor contenido que no necesita palabras. Ella sabe de espera, sabe de incertidumbre y sabe de ver sufrir al hijo sin poder evitarlo, pero también sabe de esperanza. En ella encuentro un espejo donde mirar mi propia fragilidad. Ella no se alza en palabras grandilocuentes, no se atreve a explicar lo que solo puede ser contemplado. No elimina el dolor, pero acompaña. Y su compañía es en sí misma una forma de amor inmenso. Quizá por eso hoy no sea capaz de ofrecer una disertación brillante. Quizá por eso mis palabras se quiebran, se repitan, se queden cortas, pero también sé que no es necesario que sean perfectas. Basta con que sean sinceras, porque al final la palabra, como la verdadera fe, no nace de la perfección, sino de la verdad vivida. Ahí tenemos los evangelios como ejemplo. La palabra nace de quien ha atravesado la noche y aun sin comprenderlo todo sigue encendiendo la lámpara. Nace de quien con la pluma temblorosa se atreve a nombrar a Dios desde su propia historia. Hoy mi pluma es estéril, sí, pero mi corazón no. Late con más fuerza que nunca, aunque lo haga a veces entre dudas y miedo. Y desde ese latido quiero deciros que sigo creyendo, que sigo esperando, que sigo amando, que sigo encontrando a Dios en los lugares más inesperados, en los momentos más difíciles, que sigo reconociendo a la Virgen, en la Virgen a una madre que no abandona y que aunque las palabras no me alcancen, mi vida entera quiere seguir siendo, de algún modo, un humilde testimonio de ese amor que no se agota. Mi admirado Luzgardo García lo escribió así en su pregón de 2015. Es tan bello este amor que Dios nos tiene, que no duele la cruz en la retina, y la muerte parece que no hiere, que no espanta ni grita en las esquinas. No hay campanas de duelos ni silencios de cal tras las últimas cortinas, ni las frases cortadas por gemidos, ni una mano de hielo por las sillas, ni un pañuelo arrugado en las alcobas, ni tapias con ciprés y con ortigas.
Es tan bello el amor que en esta muerte, la muerte nunca gana la partida, que yo quiero creer en ese hombre que está roto en la cruz y en sus heridas hay escrito un camino que nos lleva lentamente al albor de un nuevo día, que yo quiero creer que por sus manos hay una mariposa que respira y un arco iris nuevo se despierta y 3 chorros de aurora ya iluminan al mundo desde el hueco de sus llagas con una luz radiante, cristalina, que yo quiero creer que no hay barreras, ni muros, ni ventanas sin salida, sino que un viento nace por su cuerpo y lleva a lo más alto de las cimas donde Dios le habla al mundo en un susurro. Y el mundo es una pompa que gravita. Es tan bello este amor que Dios nos tiene, este amor que con clavos se rubrica, este amor que en las líneas del madero retorna como ayer y se eterniza, un amor que palpita en el sagrario y en el altar donde se multiplica el pan que su crujir conmueve al mundo y todo lo mortal lo vivifica. Es tan bello saber que Dios nos ama, es tan bello saber que no hay mentiras, que llega navegante en su calvario, viajero de esta nueva amanecida y viene como lluvia en el desierto para darnos la vida a nuestras vidas. En esta noche, en el cénit de la primavera, en que la ciudad se recoge mientras el cielo se ilumina de estrellas y mi alma se queda a solas contigo, Señor del Calvario, no hay ruido que moleste ni palabra que alcance cuando veo tu cuerpo sereno y rendido caer a plomo frente a mí. Entonces comprendo que no he venido a pedirte nada. En otro momento te hubiera pedido salud, ayuda, felicidad, pero hoy no. Hoy he venido a reconocerme, a desnudarme por dentro, a deshacerme, a decirte sin excusas que soy débil, que soy torpe en el amor, que muchas veces he pasado de largo cuando tú caías a mi lado. Te observo, Cristo de los estudiantes, y en tu silencio encuentro el eco de mis propias faltas. No hay reproche en tu rostro y eso duele más que cualquier palabra, porque sé que me conoces, que sabes de mis sombras, de mis incoherencias y de mis promesas rotas. Sabes de esos días en los que me olvido de ti, en los que me puede la prisa, el egoísmo, la comodidad. Y aún así sigues pasando por mi vida con la misma dulzura herida. Me acompañas sin que me percate para rescatarme una y otra vez. Esta noche no quiero pedirte fuerza, ni consuelo, ni caminos fáciles. Hoy no, Señor. Hoy solo quiero pedirte lo más importante que puede pedirte un cristiano. Vengo a pedirte perdón. Perdón por las veces que no he sabido verte en los demás, por las veces que he juzgado sin amor, por las palabras que no dije cuando hacían falta y por las que dije sin pensar el daño. Perdón por mi tibieza, por mi fe a ratos, por mi corazón distraído. Perdón, Señor, por no ser capaz de sostenerte cuando caes. Perdón por no ser tu cirineo cuando me necesitas. Perdón por mi culpa y por mi constante titubeo. Porque cuántas veces te he visto pasar y he mirado hacia otro lado. Cuántas veces me has llamado en lo pequeño, en el rostro cansado de quien tengo cerca, en la mano que pide ayuda, en la cruz cotidiana. Y yo he elegido no implicarme, no complicarme, no actuar. Y entonces me di cuenta de que tu calvario no está tan lejos como pensaba. Está aquí, en mi vida, en cada oportunidad que pierdo de amar mejor. Tú mueres, Señor, con esa dignidad que estremece. Tu cuerpo se rinde a la muerte en silenciosa entrega y yo, en cambio, me detengo tantas veces. Me quejo por tan poco, me canso sin haber empezado. Qué distancia tan grande entre tu entrega y mi mediocridad. Y sin embargo, no me apartas, no me rechazas, me invitas a mirarte, a aprender, a volver a intentarlo. Hay lágrimas que no se ven, Señor, pero tú las conoces. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de querer ser mejor y de no saber cómo. Hoy te las entrego todas para pedirte perdón. No son dignas, lo sé, pero son sinceras. Y en esa sinceridad quiero quedarme, sin adornos ni justificaciones, solo con la verdad de lo que soy ante ti. Enséñame a no pasar de largo. Enséñame a no tener miedo de cargar. Enséñame a amar sin medida como tú amas, porque quizá el mayor pecado no sea caer, sino no levantarse contigo, no dejarse mirar por ti, no aceptar que incluso en mi fragilidad hay un camino de vuelta. Y yo quiero volver, Señor, quiero volver una y otra vez a esa fe sencilla que no busca recompensas, que no hace cálculos, que no negocia. Quiero aprender a estar simplemente a tu lado. Cuando los últimos rayos de sol de la tarde se reflejan en tu muerte rendida y el silencio de Santo Domingo se hace oración, siento que algo de mí
dentro de mí se rompe y se recompone. Es un dolor dulce, una herida que sana. En ese instante me doy cuenta de que no merezco tanto amor y aún así lo recibo. No te pido que me quites la cruz, te pido perdón por no saber llevarla. No te pido respuestas, te pido humildad para aceptarme como soy y fuerza para cambiar. Cristo del Calvario, Maestro en el silencio, sosténme una vez más, no me abandones, aunque en ocasiones no te sienta. Déjame quedarme ahí, en tu divina presencia donde no hay máscaras, donde todo queda al descubierto y desde ahí, desde esa verdad desnuda, empezar de nuevo. Perdón, Señor, por todo lo que no supe ser, perdón por todo lo que aún me queda por aprender. Perdón por mis pecados y por no confiar lo suficiente en tu misericordia. Y si algún día logro acercarme un mínimo a tu manera de amar, si consigo reconocer tu rostro en el que sufre, si dejo de huir de lo que me cuesta, entonces, Señor, quizá, solo quizá, empiece a ser menos indigna de caminar tras de ti. Hasta entonces, aquí me tienes, pequeña, frágil, imperfecta, pero tuya. Señor del Calvario, que duermes y aceptas tu muerte, que nos enseñas a asumir el devenir de los días desde nuestra más alegre juventud. Cuántas tardes, Señor, de lecciones sabias sobre la vida, de aceptación de uno mismo y de mostrarnos la realidad cada día desde la intimidad de tu emplazamiento en Santo Domingo. Cuántas lecciones magistrales de cariño, amor, solidaridad, lecciones que jamás se dejan de aprender en la vida, pero que especialmente calan en los espíritus jóvenes. Qué suerte tienen los jóvenes de tu hermandad de contemplarte y aprender cada uno de los días que imploran tu amparo y protección, cada vez que se encomiendan a ti en sus dificultades. Y qué suerte tiene la hermandad de contar con todos ellos a lo largo del año. Su esfuerzo, su implicación y su fe son el resultado de un aprendizaje forjado en lecciones de amor, de perdón y de caridad. Cuántas miradas, Señor, se detienen a observarte en la penumbra de tu altar, cargadas de preguntas que no encuentran respuesta. Cuántas manos jóvenes, temblorosas aún, se alzan en oración sin saber muy bien qué decir y hallan en tu presencia el consuelo que no sabían nombrar. Porque tú, Señor del Calvario, conoces el lenguaje del corazón antes de que se haga palabra y acoges sin medida, sin juicio y sin condición. En ti aprenden los jóvenes que la vida no es solo un impulso, sino también entrega, que no todo se alcanza, pero que todo puede ofrecerse, que hay derrotas que salvan y renuncias que construyen, y que el amor, ese amor que brota de tu costado abierto, no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme que se renueva cada día. Por eso, cuando la cofradía camina a la mañana del Viernes Santo, cuando el paso avanza mecido por el esfuerzo de cada hombro, no es solo una imagen lo que se sostiene, sino una historia viva de fe que se transmite de generación en generación. Son ellos, los jóvenes, quienes cargan no solo el peso del paso, sino el testigo de una tradición que se hace vida en sus manos. Y en cada tramo, en cada golpe de horquilla, en cada suspiro de esfuerzo resuena la lección que tú sembraste en sus corazones. Señor, haz que nunca olvidemos lo aprendido a tus plantas, que cuando la vida nos lleve lejos, sepamos volver a ese rincón de Santo Domingo donde todo cobra sentido. Que cuando la duda nos asalte, recordemos tu mirada. Que cuando el cansancio nos venza, pensemos en tu entrega. Porque en ti encontramos el camino, en ti la verdad. Para tus 5 llagas, 5 rosas. Mientras duermes en tu cruz clavado, tu cabeza sobre el torso has inclinado, y mana ya tu sangre primorosa. Enséñanos, Señor, la vida hermosa que da el agua que emana a tu costado. Yo pondré rosas en tus pies clavados y aliviaré tus manos con mis rosas. Enséñanos, Señor, deseo anhelado, el brillo de la luz resplandeciente al recoger la sangre en tu costado y con un puñado de rosas suavemente aprender de ti, mi Cristo amado, tu lección y cátedra de buena muerte. No había amanecido aún y María se dispuso a salir de casa. El dolor y el sufrimiento padecidos en los últimos días le dejaron un pozo de intranquilidad y agitación que no lograba templar. Pero ya habían pasado 2 días y la compañía y el apoyo de María Magdalena le hacía sentirse protegida a pesar de estar encerradas en un refugio desde que volvieron del Monte Calvario. La tarde anterior había estado preparando los ungüentos y las sábanas para amortajar a Jesús. Pero la inmensidad de la noche se hacía interminable e indefinible. Le martilleaba la frase que tantas veces le escuchó decir a su hijo, al tercer día. Y tras pasar la noche en vela,
Decidió que al alba saldría a respirar un poco de aire fresco y aprovecharía para refrescarse en un pozo próximo. Al filo del conticinio, salió sigilosamente para no despertar a nadie y encaminó sus pasos hacia el manantial de agua fresca. No se oía apenas nada, ni el trinar de los pájaros al amanecer, ni el balido de las cabras, solo las primeras luces del día y la sombra que su cuerpo proyectaba le acompañaron en el trayecto. Cuando llegó al pozo, se sentó en una piedra, miró el horizonte y suspiró profundamente. De repente, un viento se agitó desordenándole el cabello y el agua comenzó a borbotear, subiendo descontroladamente y llegando a mojar su manto. María se levantó para evitarlo de un salto y al alzar la vista, lo que vio la dejó sin aliento. Jesús, su hijo, estaba al otro lado del pozo sonriendo y mostrando sus heridas, las de las manos y los pies y la del pecho. Todas tenían señales moradas y estaban abiertas. Sus vestidos eran blancos como la nieve y pareciera que flotaba. La Virgen corrió hacia él, lo abrazó apretándolo contra su pecho. Jesús correspondió a su madre sonriendo. A ella, que se había mantenido fiel y había confiado en el Señor desde el principio de sus días, era la primera quien debía manifestarse. Y María vio, y como ya creía, confirmó lo que él le había dicho tantas veces. Después de un intenso abrazo, conversaron un rato, lo suficiente para que en María se disipara toda angustia y floreciera la alegría desmedida. Todo era dulzura y belleza, todo era esperanza y gratitud cada vez que se repitieron estos momentos hasta la ascensión de Jesús al cielo para mayor gloria del Señor. María dijo sí a Dios. Lo dijo activa y decididamente por voluntad propia durante toda su vida. Desde su inmaculada concepción hasta el final de sus días, la Virgen aceptó el plan del Señor y confió en su palabra. Abrazó el amor de Dios y cumplió su voluntad en todo momento, manteniéndose firme en la fe y en la esperanza. Así debemos mantenernos nosotros, firmes en la palabra, fuertes en la fe y sujetos por la esperanza, porque es el cordón umbilical que nos une a Dios, el lazo que nunca se rompe, la soga que nunca aprieta y el barco que flota cuando las aguas están revueltas. Y sin embargo, qué difícil se nos hace a veces habitar en esa verdad. Porque el hombre, débil en su carne y torpe en sus certezas, olvida la promesa, olvida el milagro y olvida incluso la ternura con la que Dios lo ha sostenido cuando todo parecía perdido. Pero la esperanza, esa virtud callada, firme como la raíz que no se ve, permanece. Late en lo profundo, aguarda su hora y vuelve a brotar cuando la tierra parece más seca. No hace ruido, no exige protagonismo, no se impone, simplemente sostiene. Y cuando todo falla, cuando todo se tambalea, cuando el mundo parece perder su equilibrio, es la esperanza la que permanece en pie, como un cirio encendido en mitad de la noche. Cristo ha resucitado, y esa afirmación que tantas veces repetimos casi sin detenernos en su hondura, encierra el mayor de los misterios y la más grande de las certezas. No es un símbolo, no es una metáfora, no es un consuelo inventado para aliviar el dolor humano, es la verdad que transforma la historia, es el acontecimiento que divide el tiempo y es la lámpara que ya no se apaga, porque la resurrección no es un final feliz, es un comienzo eterno. La muerte ha sido vencida, no esquivada. El dolor ha sido atravesado, no negado. La cruz no ha sido retirada, sino elevada. Y en ese gesto definitivo de amor, Dios ha pronunciado su última palabra sobre el destino del hombre, la vida. Creer en la resurrección no es simplemente aceptar que Cristo venció a la muerte, es comprender que la muerte ya no tiene poder definitivo sobre nosotros. Es vivir sabiendo que todo lo que parece final puede ser en realidad tránsito, que toda herida puede ser transformada, que toda cruz, por pesada que sea, tiene sentido si se abraza desde el amor. Por eso, el cristiano no vive como que se resigna, sino como quien espera, y no desde la pasividad, sino desde la verdad, porque la esperanza cristiana no es ingenua, no es una ilusión que ignore el sufrimiento, es precisamente lo que nace cuando el sufrimiento ha sido mirado de frente y aún así no ha logrado destruir la fe. ¿Cuántas veces nuestras propias noches se hacen interminables? ¿Cuántas veces el silencio de Dios parece ensordecedor? ¿Cuántas veces sentimos que caminamos sin rumbo, que nuestras fuerzas flaquean y que todo se vuelve cuesta arriba? Y sin embargo, es ahí donde la resurrección cobra su verdadero sentido, no en los momentos fáciles, sino en la oscuridad, no en la certeza humana, sino en la confianza en Dios. Y esa es la clave de nuestra fe. No hay cuerpo, no hay muerte, no hay derrota.
solo un espacio abierto que proclama en silencio que la vida ha vencido, y desde ese espacio nace todo, la misión, la esperanza y el sentido de nuestra existencia. Quizá por eso, cuando en la noche de la vigilia pascual el fuego rompe la oscuridad y el aleluya vuelve a resonar tras 2 días de silencio, algo en el alma se despierta. Es la certeza profunda de que hemos sido creados para la vida, que nuestro destino no es la nada, que nuestro nombre está escrito en el corazón de Dios. Y entonces comprendemos, aunque sea por un instante, que todo tiene sentido. Cristo vive. Por eso nosotros estamos llamados a resucitar con Él en cada acto de amor y en cada gesto de entrega, porque resucitar es la primera y principal lección del Señor. Es volver a levantarse para seguir creyendo, amar cuando cuesta y siempre permanecer. Su madre lo sabía antes de verlo, antes de tocar las llagas gloriosas de su hijo. Lo sabía porque creyó cuando todo parecía negar la promesa. Lo aprendió en Nazaret, en el silencio fecundo de lo cotidiano. También en Belén, en la pobreza que acogía al infinito. Lo supo en Egipto, en el miedo que se transforma en confianza. Incluso en cada paso de la vida durante 33 años, lo veía donde Dios parecía esconderse en lo pequeño. Y lo acababa de confirmar hacía 2 días en el dolor más profundo al pie de la cruz. Allí donde la fe de muchos se quebró, la suya se mantuvo firme como una fidelidad radical a pesar de no comprender. María no tenía respuestas, pero permanecía, y esa permanencia la convirtió en el corazón creyente de la Iglesia naciente. Por eso, cuando llegó la mañana de la resurrección, María no necesitó pruebas. Su corazón ya había cogido la verdad antes de que sus ojos la contemplaran. El encuentro con su hijo no fue sorpresa, sino la confirmación de la promesa cumplida. Y en ese abrazo silencioso, profundo y eterno, se disipó todo el dolor del mundo y se concentró toda la alegría del cielo. María regresó transformada, no porque olvidara el sufrimiento, sino porque lo comprendía desde una luz nueva. María dijo sí a Dios, y lo dijo siempre, sin condiciones y sin reservas, incluso cuando ese sí la llevó al dolor más grande que puede experimentar un corazón de madre. Ese sí sostuvo y sostiene la historia de la salvación, la promesa del Eterno. Por eso mirar a María es aprender a vivir, es aprender a esperar, es creer que cuando todo parece perdido, porque como la lámpara encendida de la que hablaba al inicio, está ella, la Virgen. La Virgen es la esperanza y la esperanza es el sueño de los despiertos, de los que confían. Por eso, cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando la vida pesa, cuando el alma se siente cansada, hemos de volver a ella. María, igual que dijo sí confiada en varias ocasiones, también esperó. Esperó al pie de la cruz, esperó en el sepulcro cerrado, esperó en la madrugada incierta. Y su espera no fue en vano, porque la esperanza, cuando se apoya en Dios, nunca defrauda. Así pues, como eternos estudiantes de la vida, tengamos a la Madre de Dios como referencia, aprendamos a vivir como ella, de ese sí de cada una de las circunstancias que se nos pongan por delante, que no dejemos que nuestra lámpara de fe se apague nunca y vivamos con la certeza de que la vida siempre vence. Así, con el corazón encendido y la mirada puesta en el cielo, caminemos juntos como nos dice el Señor, como María, con María, siempre hacia la vida, porque en su corazón de madre florece la fe callada. Cuando la noche es más honda y el alma tiembla cansada, ella es faro en la tormenta, luz que nunca se apaga, susurro de cielo abierto cuando la pena nos llama, temblor de lirio encendido cuando se ausenta la calma, rosario entre nuestros dedos si la pena nos alcanza, jardín florido de mayo, aire y brisa de bonanza, montaña de nuestra fe y siempre nuestra esperanza. Pues ahora sí, para recuperarnos de esta emoción compartida con Elena, las obras que antes dije sin querer, Over the Rainbow y Cinema Paradiso, ahora sí.
Y antes de terminar, vamos a escuchar ahora una marcha, que es un himno de nuestra Semana Santa que todos conocemos, Mi Amargura. Me van a perdonar subconsciente. Una de mis marchas favoritas es Mi Amargura, y yo he leído Amargura y no he leído el plural y pensaba que iba a ser Mi Amargura y no Amarguras. Estamos llegando al final de esta velada literaria y musical. No podemos hacer otra cosa sino que dar las gracias a todos los participantes que lo han hecho posible, en nombre de la Franciscana Cofradía Penitencial, del Vía Crucis y del Santísimo Cristo del Calvario de los Estudiantes. A continuación sonarán los acordes del Novio de la Muerte.
Finalmente, la cofradía y en su nombre nuestro mayordomo José Manuel hará entrega de unos regalos a quienes han participado en esta velada. Bueno, sabéis que es costumbre de la cofradía a todos los intervinientes hacerle un pequeño obsequio por la intervención, ¿no? Este año será esta imagen que nos la ha cedido la foto Daniela, una hermana joven de la cofradía, y aquí queda para el recuerdo. Gracias. Soledad, por tu trabajo. Y luego también a nuestras acompañantes musicales. Mira, me acerco yo, ¿no? Este año quiero hacerle un obsequio también a una profesora del Colegio San Antonio que nos está echando una mano con el tema de los jóvenes, a ver si somos capaces de que se metan en esto del mundo de las letras, ¿no? Carmen, si eres tan amable. Y bueno, nada más, agradeceros sobre todo a los fieles que nos acompañáis tantos años, agradeceros vuestra presencia. Yo me despido de vosotros como mayordomo, al año que viene habrá otro hermano aquí y confiemos que esta velada, aunque es pequeñita, continúe con el tiempo. Muchísimas gracias. Un segundito, por favor, porque como merece esta velada, pues aparte de agradecer otra vez nuevamente a Adelaida Domínguez y Alicia Marcos que nos hayan acompañado en esta velada, hoy, como no puede ser de otra manera, cerraremos este acto con el himno nacional, rogando por favor a los asistentes se pongan de pie. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias.